Entonces, chicos, la primera parte de la clase de Ciencias Económicas la vamos a dedicar a revisar estos criterios para el ensayo. ¿Listo? Los grados 10º y 11 van a escribir un ensayo sobre el mismo tema de aquí al 4 de septiembre. La idea es que ese ensayo tiene unos criterios de forma y otros criterios de contenido para presentarlo. El documento que está en su plataforma de Moodle y que se titula Criterios para ensayo es el siguiente. Ayer habíamos visto algo sobre él, la rúbrica, por ahí alcanzamos a ver, pero es para que la tengan muy en cuenta. Ustedes van a marcar el ensayo no con una hoja de presentación, aparte de las 3 hojas de contenido, sino que en la misma hoja del inicio, es decir, pone un título a su ensayo, y el título, aquí también lo dice, el título debe ser sugerente en el tercer criterio de forma. Un título no puede ser la libertad y ya, porque usted es el escritor, y como escritor tiene que darle una identidad a su escrito. Es como cuando uno tiene un hijo que quiere ponerle su nombre para que diga algo, para que sea reconocido como diferente, ¿cierto? Entonces uno se preocupa por buscar un buen nombre. Lo mismo, ese texto que usted es como un hijito que va a tener, su cerebro va allí a parir de alguna manera, tomando las palabras de Sócrates, la mayéutica, usted va a parir esa idea y va a decir, oiga, ¿cómo voy a nombrar a ese pequeño escrito con el cual yo estoy defendiendo una postura mía? Porque el ensayo argumental, repito, tiene esa diferencia de los demás tipos de ensayo, y es que usted defiende, convence, quiere persuadir, quiere demostrar una idea que es suya. Entonces el título debe ser sugerente, pero ojo, con la marcación. Usted va a poner el título, aquí en referencias va a poner allí, poner nota al pie de página. No pie de página, porque el pie de página va a marcar en todas las páginas del documento lo mismo, sino nota al pie de página, y propone pues allí su nombre, el colegio, la institución a la que pertenece, el liceo, y también el curso. Entonces es la manera de marcar el ensayo. Si tú me mandas un ensayo donde hay una hoja de presentación, yo simplemente te digo, mira, no cumple con el primer criterio, entonces eso te va bajando la valoración final, ¿listo? En cuanto a la forma. Luego de presentar el título, bueno, y para tenerlo en cuenta, yo después les presentaré un formato donde tiene estas condiciones ya elaboradas, pero es para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta y vayan comenzando a hacer su documento. Luego un resumen o abstract que llaman en español, solamente en español, de mínimo 200 palabras. El resumen de un ensayo o de un texto que usted en el que está intentando comunicar una idea, es simplemente una primera mirada donde el lector, solamente con ese resumen, se hace una idea de lo que usted va a exponer en su ensayo. ¿Hace parte del contenido? Sí, claro, hace parte de esas 3 páginas de ensayo, pero es como una introducción a su ensayo, como una primera mirada que le da al lector para que se haga una idea de qué va a hablar su ensayo. Allí usted puede presentar la tesis de su ensayo. En ese ensayo yo quiero convencer a los demás de esta idea, o pues de manera literaria, porque es cuando en parte creatividad va presentando su tesis. Eso tiene que tener mínimo 200 palabras, después palabras clave, entre 3 y 6 palabras clave. Ya hablé del título sugerente, un título interesante que lo identifique. El cuerpo del ensayo puede llevar subtítulos y se redacta no en primera persona. Ojo con esto. Tenemos que redactar hablando no de yo pienso, yo creo, supongo, sino como es un texto formal, hablamos de suponemos, podemos descubrir, como observamos, ¿cierto? 3 a 4 páginas, mínimo 3, máximo 4. Tamaño de la hoja, pues es la norma APA carta, y las fuentes de referencia en su mayoría son de las normas APA 2020. Yo les decía como aquí hay un enlace en ese documento que ustedes también tienen ahí en la plataforma, donde pueden ir a consultar las normas APA al detalle. Creo que también les puede ser muy útil para el documento de investigación que están haciendo y que tienen que sustentar y compartir, ¿no? Y para de aquí en adelante cualquier referencia, ¿no? Pero yo hice algunos cambios a las normas APA que están ahí. Por ejemplo, norma APA le propone un espacio, un interlineado de doble interlineado. Les voy a pedir que sea a espacio y medio. APA les dice que tiene que ser con sangría. Pues yo les pediría que fuera sin sangría para también poder tener más posibilidad de escribir, pero pues si le quieren poner sangría, no pasa nada. Yo ahorita les muestro qué es la sangría para que lo tengan claro, ¿listo? Las márgenes sí son las de APA, común y corriente, alineación al texto a la izquierda como APA, o sea, no justificado a los dos lados, sino solamente a la izquierda, citas y referencias según APA. Ese enlace que ustedes están viendo ahí, voy a compartir acá en este momento, entonces, también la página de APA, que está acá, por lo mando APA. Entonces, ahí aparece esta página, vamos a esperar que abra un momentico, y ahí aparece toda la parte, mire, de la estructura de un documento en APA. Recuerden que APA es la Asociación Psicológica Americana,
que da como ese carácter de unos criterios universales para cualquier texto. Ojo, porque cuando ustedes lleguen a la universidad o en la educación terciaria van a encontrarse que en cualquier trabajo donde le pidan APA, pues le van a devolver ese trabajo si no cumple con esos criterios de forma que es necesario conocer. APA está actualizando eso año con año. Ahorita estamos en la 7ª edición de las normas APA. El año 2018-2019 era la 6ª edición. Aquí en formato, entonces, es lo que yo estoy presentando acá, el tamaño de papel. Y les dejo esa página como para que consulten, ¿no? Ustedes necesitan allí, oiga, ¿cómo se cita un texto? ¿Cómo se cita? Porque acá está cómo citar, por ejemplo. ¿Sí? Cita textual, cita parafraseada, cita con más de un autor, cómo se ponen las referencias, cómo se presenta la bibliografía. Allí están todas las normas generales. Esto que estoy presentando aquí es la sangría. Pues la sangría es el espacio que se deja al inicio de cada párrafo. APA pide una sangría de 1.27 centímetros. Para que no se complique, yo les quiero proponer que si no quieren poner sangría, simplemente no la pongan, no pasa nada, ¿listo? Y el interlineado, aquí dice que debe ser doble, pero en el caso del ensayo va a ser de espacio y medio, ¿listo? Son los únicos cambios así mayores. Acá, por ejemplo, en el tipo de letra, tipo de fuente, ahí si usted elige, porque si quieren una fuente sin serifa, las serifas son esos adornitos que tienen la letra. Si se dan cuenta que Times New Roman, Georgia y este Computer Modern tienen unos adornitos acá en las puntas, eso es lo que se llama la serifa. O si quieres sin serifa, pues para calibre Arial o esta, puede ser cualquiera de estos 6 tipos de letra. No puede ser un tipo de letra distinto a estos 6. Ustedes deciden. Obviamente un texto formal se hace sin serifa, pero pues hasta el año pasado lo que se proponía en APA era simplemente utilizar Times New Roman. Yo les voy a proponer que utilicen o Arial o Times New Roman para que no se compliquen con tanta elección, pero para que lo tengan claro, podemos escoger estos 6 tipos de letra dependiendo del trabajo que estemos presentando, las márgenes y normales. Entonces yo les dejo esa fuente de consulta que son las normas APA para que lo tengan en cuenta y sigo compartiendo entonces acá el documento de criterios para ensayo. Esos son los criterios de forma, estos 11 criterios que están acá, ¿listo? Yo también los voy a revisar cuando reciba los ensayos. Pero en cuanto al fondo del ensayo, ahí sí quisiera que ustedes me ayuden a leer, están estos criterios para el contenido, es decir, la estructura y superestructura de ese texto, porque tenemos que diferenciar, es parte de la lingüística, tener un texto con estructura, superestructura, microestructura y macroestructura, y ustedes tienen que con el tiempo aprender a analizar esas diferencias, pero la superestructura del texto nos corresponde a una intención. Es decir, cuando el texto argumental presenta una tesis, va a presentar unos argumentos divididos en categorías, por ejemplo, un argumento de autoridad donde usted cita al autor, en este caso Jean-Paul Sartre, un argumento de analogía donde usted está tomando otra figura para explicar lo que quiere decir, argumentos que tienen que ver con los ejemplos también se pueden tomar, ¿cierto? Yo les voy a proponer estos 3 criterios de contenido. Felipe, ayúdame a leer el primer criterio de contenido que está allí en el documento. Lo escuchamos, Felipe. Felipe. ¿Tienes micrófono, Felipe? Activa el audio, por favor, y nos ayudas a leer el primer criterio de contenido que está allí en el documento, en el material para enseñar. Sí, sí, Felipe, no estabas escuchando, dale, ahí estás seleccionado. Sí, sí, es que, mira tu cosa. La intención fundamental de este escrito es poder persuadir o demostrar sobre una tesis que proviene de la interpretación personal de la libertad, acercándonos al pensamiento de Sartre en el texto propuesto para su estudio. Entre paréntesis, J.P. Sartre, el existencialismo es un humanismo, ediciones del 80, Barcelona, fragmento. Pues hay un fragmento en el texto que les propongo. Allí hay 2 textos en el texto, ahorita los vamos a revisar. Uno está tomando de Ser y la Nada, pero el texto que vamos a reflexionar es el segundo texto sobre todo, que es el del existencialismo es un humanismo. Noten que yo estoy referenciando de dónde saco esa información. En su ensayo, cuando usted cite una fuente de autoridad o cuando cite otro autor, debe hacerlo con mucha claridad, porque si no, su idea va a ser considerada plagio. Y eso en el contexto académico tiene mucho peso. Una persona que publica algo y comete plagio, el plagio es un delito como tal. Entonces hay que cuidarnos mucho. Muchas de las tesis de investigación que se hacen son regresadas a su autor para que revise la forma en que está citando, y eso cuesta mucho trabajo. Por eso la página de APA los puede ayudar mucho a despejar esas dudas. Obviamente cualquier duda o inquietud la pueden consultar conmigo, con la profesora Paola en el lenguaje,
cómo se citan referencias, a ver si está bien referenciado, ¿cierto? Entonces, ojo, el escrito tiene como intención principal persuadir, convencer al lector de que eso que usted está opinando, esa idea que usted está produciendo en su escrito, sí tiene validez, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, son tan diestros haciendo ensayos que presentan no la tesis, sino la antítesis para convencer al lector de que lo que se está pensando no es válido, demostrando los contraargumentos de una posible tesis. Y eso ya requiere otro nivel de manejo, de redacción, de manejo textual y casi literario. Ustedes lo que tienen que preocuparse en la tesis es decir, oiga, bueno, ya leí el texto de Sartre, he pensado sobre la libertad, ¿cuál va a ser la idea? La tesis es una afirmación categórica que necesita ser demostrada con argumentos. ¿Cuál es la tesis de la cual yo quiero persuadir a quien lea el ensayo? ¿Qué tesis quiero demostrar ante los demás? En este caso, debe citar sí o sí en algún momento a Jean-Paul Sartre en ese texto, El existencialismo es un verdadero humanismo. El texto que yo les voy a compartir como recurso que está ahí en la plataforma de Moodle, ¿listo? El segundo criterio de forma, de contenido, perdón, el escrito debe mostrar relación con el texto propuesto, citado por Sartre como referencia principal, lo acabo de decir. Isabela, ayúdame a leer el tercer criterio, donde se nos habla más en concreto de la tesis. El eje fundamental, la columna vertebral del ensayo argumentativo es la tesis. Por ello, se propone que esto se manifieste explícitamente entre el texto o de proponerse como resultado de la interferencia, sea de sencillo reconocimiento si está implícita a lo largo del escrito. Al analizar el objetivo de una tesis, Vázquez afirma que la tesis es el alma del ensayo, debe ser lo suficientemente limpia como para que el lector disfrute el primer contacto. Justo cuando entra en relación con nuestro escrito, la tesis es la apuesta argumentativa que le proponemos al lector. Muy bien, entonces allí hay una consideración, chicos, y la tesis es el resultado de esa inferencia que estamos haciendo de manera clara al redactar el texto. Aquí me está diciendo Mariana que volvió Jerónimo, se había retirado, entonces espérame, ya lo recibo. Gracias, Mariana, por avisarme. Entonces, ojo, aquí tenemos claro, chicos, listo, ya lo estoy admitiendo acá. Fernando Vázquez es el autor de un texto que se llama Pregúntele al ensayista, que yo les recomiendo que un día, si tienen que revisar cómo hacer un ensayo, pues consigan de alguna manera ese texto, Pregúntale al ensayista. Es un texto, pues, de manera peculiar, muy entendible, con palabras no tan técnicas, donde se nos presenta allí cómo hacer un buen ensayo. Y Fernando Vázquez dice, mire, el texto, la tesis en un ensayo argumental es el alma de ese ensayo. Tomando una figura, una analogía, piense usted en un árbol, ¿cierto? El tronco de ese árbol es la tesis, y esa tesis debe tener buenas raíces. Las raíces son los argumentos para que dé buenos frutos, unas ramas verdes, frondosas, ¿cierto? Con harta fruta, si es un árbol frutal. Y esos frutos, ¿qué son? Las conclusiones de su ensayo. Tenemos la estructura del ensayo: tesis, argumentos y conclusiones o derivadas. Se puede llamar lo que usted infiere, deriva después de presentar la argumentación. Entonces, a mí sí me gustaría que usted presente una buena tesis. Lo primero que usted va a hacer al hacer un ensayo, chicos, es pensar, antes de ponerse a buscar información y comenzar a redactar de una vez, es pensar, oiga, ¿cuál va a ser mi tesis? ¿De qué quiero convencer a quien lea el ensayo? ¿Qué voy a demostrar en mi ensayo? ¿Listo? Entonces, es importante que usted tenga muy clara, que identifique con mucha claridad la tesis del ensayo, y ahí están esos 10 criterios que ya ayer compartimos brevemente, que están en un documento, simplemente para que usted vaya revisando y vaya diciendo, oiga, mi ensayo se cumple con el primero, entonces chulito, con el segundo y con lo siguiente. Entonces vamos a ir como cumpliendo esos criterios, que es la idea para poder tener un buen ensayo argumental. De hecho, recuerden que la idea es publicar algunos de esos escritos, los mejor redactados, los que son más originales. Miren acá el octavo criterio: considera que el escrito presenta originalidad y representa una reflexión interesante sobre la libertad. Ese criterio es muy válido para poder comunicarle a la comunidad liceísta y a cualquier persona en cualquier ambiente académico que lea mi ensayo que es válido, mi reflexión es interesante. Tal vez, chicos, recuerden en filosofía que estamos hablando de la identidad del pensamiento latinoamericano, ¿no? Lo que más falta al latinoamericano es reconocer que tenemos ideas propias.
y que las ideas, aunque estemos citando a otros autores, son nuestras y corresponden al contexto que estamos viviendo. Por eso, si usted quiere reflexionar la libertad en tiempos de cuarentena o de enfermedad o de cualquier otra condición, lo puede hacer. ¿Listo? Hasta ese punto, entendido los criterios, hay otro documento allí en la plataforma de Moodle que ya es preparado por el profesor Edwin, que se llama Libertad en tiempos de cuarentena. Entonces, en tiempos de encierro, dice allí. Y allí se nos presenta, eso sí se lo dejo para que lo lean en casa cuando ustedes quieran. Este texto, por ejemplo, tiene los criterios de forma de las normas APA. Está en Times New Roman número 12, tiene las márgenes que ya son específicas, tiene el tipo de papel, espacio y medio. Este sí tiene sangría, si se dan cuenta, el inicio de cada párrafo, eso se llama sangría, ¿cierto? Yo escogí el texto Times New Roman con serifa porque pues me parece, era el admitido hasta el año pasado y pues siempre me he quedado con esa elección. Y acá en este texto, quien lo lea, va a encontrar entonces una introducción donde se nos habla que hoy en día estamos hablando mucho de la libertad y cuestionando la libertad. Hay muchas condiciones, no solamente la cuarentena y el encierro, que nos pueden ayudar a pensar la libertad. Ustedes, no más que son adolescentes, yo sé que muchas veces se han encontrado con la discusión de, oiga, ¿por qué mi papá no me deja hacer lo que yo quiero si yo soy libre? Y defender la libertad es entender realmente la libertad es hacer lo que se me dé la gana sin ninguna otra condición. O debo tener en cuenta también en cuenta en mis decisiones la libertad de los demás. Porque si mi libertad fuera hacer lo que se me da la gana, yo puedo poner la música a todo volumen a la medianoche porque es mi libertad y los demás pues verán cómo se acomodan a eso que yo quiero. Pero no estoy teniendo en cuenta las libertades de los demás. Y ahí va la importancia de la reflexión sobre ese tema. Pues ahí podemos hablar de estar secuestrados, podemos hablar de estar postrados en una cama, podemos estar hablando de todas las condiciones que pueden rodear la libertad, de estar sujetos a simplemente una sociedad de consumo, donde nos están metiendo casi de manera psicológica, inconscientemente, digo, usted necesita comprar esto y se vuelve un esclavo de la marca, un esclavo del tener, del poseer, sin cuestionarnos qué tan libres somos para poder elegir. Y después está una reflexión histórica comenzando desde el Renacimiento hasta pues la actualidad y sobre todo pasando por la época de la Ilustración donde hay tantas ideas sobre libertad, tantas personas que entregaron su vida defendiendo ese concepto de libertad. En Estados Unidos, en la Revolución Francesa, aquí en América, en las luchas independentistas, cuántas personas han dado su vida y la seguirán dando por defender la libertad, no solamente la libertad individual, sino la libertad de todos los seres humanos, de todos los hombres. Entonces, si usted quiere tomar algún punto de reflexión de ese texto, yo se lo dejo ahí. En próxima clase de filosofía muy seguramente podemos trabajar algo sobre esto, porque mucho de eso tiene mucha relación con las ideas de la filosofía latinoamericana. Entonces, para que lo tenga en cuenta. Y el tercer texto que está allí, y ya para terminar, es este que es el punto de reflexión del texto de Jean-Paul Sartre. En este PDF hay dos reflexiones sobre libertad. La primera está tomada del libro El ser y la nada, que es un texto escrito por Jean-Paul Sartre. La segunda es una transcripción de una conferencia de Jean-Paul Sartre que se llama El existencialismo es un humanismo. Y en ese punto, la reflexión inicial nos va a llevar de manera concreta a reflexionar el tema de la libertad. ¿Listo? Me disculpan un segundo, voy a pausar un momento acá. Porque me están timbrando y estoy acá solo con mi video, entonces disculpen un segundo, no se vayan a desconectar, a pausar la grabación. Era parte aquí el texto de Jean-Paul Sartre. El texto entonces recuerden que estaba diciéndoles que se trata, un segundo, que refleja el pensamiento de este autor francés. Es un texto que nos habla obviamente del concepto de libertad, ¿cierto? Podemos tomar los dos textos, pero digamos la referencia debe ser totalmente de Sartre, del pensamiento de Jean-Paul Sartre. Es decir, no se trata de que usted haga una crítica a lo que dice Sartre, porque eso sería un ensayo de tipo crítico, ¿no? Ni que haga una exposición de lo que Sartre presentó, porque eso sería un ensayo expositivo, ¿cierto? Se trata de que usted lea el texto de Sartre. En estos dos textos, recuerden, el ser humano y la libertad tomado del ser y la nada, o aquí adelante, que era el que les estaba mostrando antes de que interrumpiera un momento la clase, perdón, texto 2. Acá, texto 2.
que es el tomado de la conferencia que hizo Sartre en 1945, allá en una universidad francesa, en el Collège de France. Está esa transcripción de una conferencia que él hizo. Entonces, hablando del tema de la libertad en el contexto del existencialismo. Recuerden que el existencialismo es esa corriente contemporánea de pensamiento que surge después de las guerras, cuando el ser humano comienza a decir, bueno, ¿cuál es el valor de la existencia? ¿Qué sentido tiene como tal reflexionar sobre la existencia humana? Y usted también, que es un ser existente, que está aquí en el mundo, es un ser ahí, tiene que reflexionar sobre las cosas que le interesan. ¿Por qué no tomarnos un momento para pensar en nuestra libertad? Y pues leer el texto de Sartre con conceptos muy interesantes, como por ejemplo, él habla allí en ese texto, lo vamos a leer después en filosofía, pero lo tiene ahí para que lo vaya de pronto revisando y comience a hacer su ensayo, ¿no? Él habla también, por ejemplo, de cómo muchos factores condicionan nuestra propia voluntad. A veces nosotros nos apasionamos por temas, por cosas, ¿cierto? Por situaciones que son ajenas a nuestra libertad y no nos damos cuenta. Y de hecho la publicidad, los que estudian publicidad, diseño, mercadeo, todo eso, se van a dar cuenta que hay tácticas, estrategias publicitarias que hacen que se implanten en el inconsciente a veces cosas que creemos necesitar apasionadamente, pero que no es eso. O sea, sumando a esto a la reflexión de la teoría económica que estamos haciendo y que seguiremos ahorita, entonces continuaremos haciendo con la guía que estábamos llevando a cabo desde la clase pasada. Piensen ustedes cómo diferenciar las necesidades de los deseos. O sea, hay cosas que necesitamos por ejemplo vestirnos, pero la publicidad nos mete en la cabeza que si no nos vestimos con ropa de marca, pues estamos fuera de moda y esa necesidad de reconocimiento nos lleva a gastar plata en cosas que podemos conseguir más económica o más barata, hasta de mejor calidad. Piensen ustedes en esa situación. ¿Qué tan libres estamos aún en medio de una sociedad de consumo? ¿Qué tan libre usted es cuando reclama unos derechos que ni siquiera entiende muchas veces? O en la que los deberes no se notan, porque a veces queremos derechos en la casa nomás cuando discuten con sus papás por sus derechos, pero no cumple con los deberes que son inherentes a esos derechos, pues no hay una coherencia y una lógica para poder reclamar. Es decir, escuchamos, por ejemplo, ahorita muchas marchas. Antes de la pandemia, ustedes se dieron cuenta, el año pasado había cacerolazos acá en Colombia, en Chile, exigiendo unas libertades, pero muchas personas que exigían esas libertades ni siquiera se habían preguntado qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están defendiendo. O sea, el concepto de libertad es muy amplio. ¿Por qué no te tomas tú un espacio para pensar en este tiempo y habiendo pasado la semana anterior el día que recordábamos la lucha por la libertad acá en Colombia, la batalla del puente de Boyacá, ¿por qué no te tomas un tiempo para pensar en tu propia libertad? En la libertad de elección, en la libertad de acción, en cómo estás manejando tu voluntad. Voluntad, recuerden que es el apetito interno que tiene la razón y que nos inclina a algo, a querer algo, ¿cierto? ¿Ustedes son conscientes de lo que están buscando voluntariamente o involuntariamente están terminando haciendo o eligiendo cosas en las que no ha cabido la reflexión? Entonces, recuerden, aquí cierro el paréntesis de este material para ensayo. Tenemos 3 semanas, ya mañana es viernes, entonces nos quedarían 3 semanas para escribir un buen ensayo con ese formato. Ese sí no lo podemos hacer dentro de las clases porque nos demoraríamos mucho. Dentro de las clases de filosofía sí podríamos discutir, por ejemplo, la próxima semana, de hecho voy a preguntarle a algunos, bueno, ¿cuál es la tesis que usted ya está pensando sobre la libertad para escribir su ensayo? O le puedo decir a cualquiera de ustedes, bueno, ya se leyó el texto de Sartre, ¿qué ideas ha sacado de allí? Obviamente vamos a tomar un tiempo para estudiar en la clase esos materiales, el texto que yo preparé, el texto de Sartre, para darle más herramientas. Vamos a escuchar alguna canción de las que ustedes tienen lectura crítica que hablen sobre la libertad, ¿cierto? Por ejemplo, esa canción de Fito, La Ciudad Liberada, que es tan cruda pensando en los habitantes de la calle, o bueno, tantas otras que nos hablan de la libertad, ver películas, ese cineforo que ustedes tienen de diarios de motocicleta es muy válido para poder pensar la libertad. Entonces, chicos, yo allí ya termino, como les digo, esa intervención, que es continuación de lo que estábamos haciendo ayer en filosofía, y les dejo ese reto, esa invitación. A mí me gustaría que muchos de 11B fueran destacados, y de 11A y de los 2 décimos fueran destacados también como escritos valiosos, porque los papás, los demás profesores van a conocer muchos de esos escritos al querer publicarlos en la revista, ¿por qué no? En la revista del liceo.
al menos en esa revista usted ya tiene una idea de lo que estamos produciendo en este tiempo de pandemia. Y eso también queda para la posteridad. O sea, cualquier persona en línea después puede acercarse al texto de Libertad y decir, oiga, ese Guillermo cómo escribía de chévere, esa Isabela, y esta idea tan potente que presentó Mariana. Ese Felipe nos descrestó tomando esta analogía, este argumento que es muy interesante. Y ustedes también van creciendo en esa competencia comunicativa. Porque ¿para qué les piden que hagan ensayos? Para comunicar ideas propias. Pero si solamente estamos copiando y pegando ideas de otros, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Que es la crítica que le hacen muchos filósofos, muchos pensadores al pensamiento latinoamericano. Copiar y pegar. Y ojo con eso, no copien y peguen, simplemente reflexionen y tomen ideas, referencien esas ideas que no son suyas, cítelas adecuadamente para que no tengamos ese problema. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí termino la grabación.